Déjame que verifique que esté grabando. Sí, está grabando. Bueno, vamos a compartir la clase y empezamos para un nuevo tema. Compartir sonido también vamos a poner. Y hidrostática. Bien, vamos a minimizar las fotos. Bueno, ¿se está viendo? Déjenme ver si todo. A ver, chat. Déjame que vea el chat. Te paso foto. Sí, ¿se escucha bien? Sí, dice. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, vamos con tema nuevo. Hoy empezamos el penúltimo tema de la asignatura. Este es el quinto tema que veríamos, ¿sí? Vimos errores, vimos óptica, geométrica, vimos... me estoy olvidando de... termodinámica, ¿sí? Estática fue el cuarto, hidrostática el quinto y termina introducción a la física con circuito de corriente continua. Así que ya falta poquito, el último esfuerzo, chicos. Y esta clase es de hidrostática, son dos clases nada más. Que vemos este lunes digo, hoy y el miércoles. Y ahí se termina el tema. El próximo lunes, una clase de pulmón, digamos así, como para tenerla de repaso, de tema estática e hidrostática. Y el miércoles rendimos el parcial de estática e hidrostática, es un bloquecito. Y luego tenemos que vienen las vacaciones y después viene circuito. 3 clases de circuito, su parcial y después viene la serie de todos los recuperatorios. Laboratorio van a ser 2. ¿De julio es el parcial? ¿Cómo? ¿El 17 de julio es el parcial? ¿De estática y hidrostática? No. Ahora nomás. A ver, déjame que vea acá ya te digo. El otro día mandamos un cronograma por el Telegram. Fíjate, hoy es 28 y 30 damos las clases. 5 de julio clase de pulmón, 7 de julio es parcial. Y ahí el viernes ya empiezan las vacaciones, digamos. El 9 de julio ya estamos de vacaciones. O sea que el 7 de julio se rinde estática y hidrostática. Bueno, vamos con con este tema nuevo. Y acá está toda la unidad, ¿sí? Ahí vamos a avanzar los más que podamos. Vamos a ver fluido, concepto de densidad, concepto de peso específico y una idea de presión. Yo puse textual como figura en el programa, ¿no? Líquido en equilibrio, que eso es hidrostática, ¿no? El estudio, una parte de la física que estudia los fluidos o los líquidos en equilibrio. La presión en el interior de un líquido en equilibrio, el principio de Pascal, presión atmosférica, la experiencia de Torricelli, mediciones de presión, el manómetro en U. Espero llegar hasta ahí. Si no, bueno, esto veremos cómo nos va hoy. Después viene empuje en el interior de un líquido, principio de Arquímedes, que es la fuerza de flotación, que algo hemos visto ya en tipos de fuerza. Han visto fuerza de flotación. Pero ahora vamos a formalizar y de dónde sale y cómo lo usamos. Pero por lo menos queríamos que ya le quede en la cabeza, en su consciente, que el empuje es una fuerza, ¿sí? Y se mide en Newton porque es una fuerza, porque cuando entramos a Arquímedes no sé por qué ya el empuje toma otras dimensiones. Pero bueno, ya esperamos con la experiencia estática que hayan aprendido que la fuerza de empuje es una fuerza. Bueno, vamos por el principio. Empecemos con los conceptos básicos. Opa, ¿por qué no avanza esto? Ahí está. Bueno, lo he estado en la materia. Siempre en la primaria nomás, ya las maestras nos hablaban de maestro, depende de lo que hayamos tenido. Nos hablaba que lo estado en la materia son 3, nos decían: sólido, líquido y gases. Y nos decían, bueno, por ejemplo, acá tengo la materia en estado sólido. Tiene una forma definida. Los átomos que componen esta sustancia están fuertemente ligados y posicionados en lugares fijos prácticamente.
Estos eran sólidos, se caracterizaban por esas cosas básicamente. Un líquido, la interacción entre las moléculas que componen esa sustancia son un poco más débiles, están más separadas, y la característica fundamental es que, bueno, podían fluir una sobre otra, de ahí fluido, y adquieren o adoptan la forma del recipiente que los contiene. ¿Sí? Eso nos decían. Y gas, y bueno, y está bien. Y el gas, ya la interacción entre los átomos que componen esa sustancia son muy débilmente, interactúan muy débilmente entre ellas, y bueno, en general son caóticas y ocupan todo el volumen del recipiente que lo contiene. Se tratan de separar lo más que puedan ellas. Como no hay interacción entre ellas, muy bajita, no se van separando y ocupan todo el recipiente. Pero la verdad es que en estado de la materia, como vamos a encontrar en la naturaleza, son más de 10 estados, no es sólido, no es solo sólido, líquido y gaseoso. Yo les voy a dar un par más para que lo tengan presente nomás y no se queden con esas tres, la idea de las tres estados de la materia nada más. Uno. Sí, había escuchado de otros dos, plasma y... Claro. Hay muchos, te digo más de 10. Hay más de 10. Uno es el plasma. ¿Qué es lo que caracteriza el plasma? Es más, el plasma sería, así entre paréntesis, como que el estado de mayor abundancia en el universo. El estado de la materia como plasma. Porque el plasma no tenés átomos, no tenés átomo neutro, digamos, tenés iones, o sea, núcleos que le faltan electrones, con lo cual están con exceso de carga positiva, y electrones dando vuelta por ahí. Entonces, me corté. ¿Dónde está el zoom? Me sacó el zoom. Volvamos al zoom. Hola, llegamos. Hola, profe. Perdón, se me cortó internet, me conecté con los datos nomás. Vamos a poner compartir. Sigamos. Ahí estamos, por aquí. Déjame que minimice la foto. Y vamos a lanzar desde acá. Bueno, yo le decía que el plasma es el estado más común en el universo. Vamos a encontrar una sopa de iones, de átomos que están incompletos, es decir, que le faltan electrones, ya que están sometidos a tanta energía, tanta presión y tanta temperatura, que no se pueden formar átomos. Entonces tenés iones. ¿Sí? ¿Está grabando? No. Sí. Pero podríamos chequear, no vaya a ser cosa que... Sí, está grabado todo hasta mi corte de energía también.
un corte de... Hay un micrófono encendido, chicos. Bueno, y como estrellas, por ejemplo, en el sistema solar, no en el sistema solar, perdón, hay una nomás que es el Sol, pero en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, hay más de 150.000 millones de estrellas, y en cada una de estas, en el interior, tiene plasma. Por eso se dice que es lo más abundante en el universo. Y bueno, y así como tenemos la Vía Láctea, en el grupo de galaxias cercanas, el grupo local, tiene cientos de miles de millones de estrellas, ¿no? Y en el universo todo son estrellas, básicamente, que las agrupaciones de estrellas te forman las galaxias, y en su núcleo tenés plasma. Por eso se habla que es lo más abundante en el universo, es el estado de la materia en este estado, ¿no? Otro, por ejemplo, tiene acá la estrella de neutrones. Cuando una estrella más grande que el Sol, me parece, si tuviera una masa de 1,4 veces la de nuestro Sol, cuando empieza a acabarse el combustible, ¿sí? Deja de producirse, convertirse el hidrógeno en helio, empiezan algunos problemas, y siempre hay una interacción en la estrella entre contracciones y presiones que la mantienen. Digamos, la gravitación siempre quiere colapsar, pero es un horno que mantiene la gravedad a raya, digamos. Siempre hay una lucha entre esos dos estados, de compresión y de expansión. Pero cuando se le va acabando el combustible, se le va acabando el hidrógeno, la gravedad empieza a ganar, y cuando ganó, colapsa, y bueno, es lo que se conoce como supernova, ¿no? Y manda a todo el espacio que lo rodea una masa impresionante de gases, materia y todo. Pero en el núcleo queda neutrones. Todos los átomos tienen en su núcleo protones y neutrones. Bueno, todos los neutrones colapsan, y entonces una estrella de 1,4 veces más grande que nuestro Sol queda reducida a un tamaño de una esfera de 15 kilómetros de diámetro, ponele. Pero todo neutrones, es lo más denso que vamos a encontrar en el universo. Ese es otro estado, y bueno, esto están girando a altísima velocidad y mandando energía así, en forma periódica prácticamente a toda la galaxia. Se conocen más de 2000 estrellas de neutrones. Es otro estado de la materia, sí. Yo había escuchado un estado que se llamaba condensado de Bose-Einstein. Sí, ese es otro. Después tenés superfluidos, el condensado de Fermi. Por eso te digo, hay como 10 estados más. Pero hablemos de estos 5 porque el objetivo de la asignatura ahora de introducción a física es hablar de hidrostática. Pero está bueno para ir metiendo algunos conceptos, que cuando se hace física, capaz que cuando haga mecánica cuántica, mecánica estadística, empiecen a hablar algunos de estos otros fluidos, estos estados, digamos. Nosotros ahora vamos a hablar de los fluidos, sustancias que pueden fluir, ¿sí? Y ahí entra en el grupo de los líquidos y los gases, que es lo que vamos a estudiar nosotros, por lo menos los efectos que ellos producen. Y la estática, como les decía, es la parte de la física que estudia los fluidos en equilibrio. Básicamente los líquidos en equilibrio, pero vale para gases. Muchas de las cosas van a valer para los gases. Pero hay que empezar con las primeras definiciones. Algunas ya las saben del secundario, pero bueno, no está mal repasar y vamos viendo unidades y esas cosas. La densidad se define así, como masa sobre volumen. ¿Sí? Densidad, esta es la letra griega delta, la delta minúscula, ¿sí? La delta mayúscula era este triangulito, ¿sí? Delta es la masa sobre el volumen. Las unidades en el sistema internacional es kilogramo sobre metro cúbico, ¿sí? Y acá les pongo algunos ejemplos y les digo cuál deberían tener más o menos aprendérselos. Igual cuando empiezan a hacer varios problemas ya te la vas a aprender, pero uno clave es la del aire, por ejemplo acá.
Fíjate acá dice densidad de gases, ¿sí? A la presión de una atmósfera, que ya vamos a ver lo que es la presión atmosférica y qué es una atmósfera, y a una temperatura de 0 centígrados. Como hoy vi mi termómetro de afuera, decía 0,1 grado, bueno, está en 0 centígrados, digamos. Hoy no hacía ni frío ni calor, era 0 centígrados. Y fíjate que la unidad está en kilogramos sobre metro cúbico. Y la del aire es la que tendríamos que aprendernos. Dice que el aire tiene una densidad de 1,29 kilogramos sobre metro cúbico. Entiéndase que si vos tenés un cubo de 1 metro de largo, por 1 metro de profundidad, por 1 metro de alto, esto es 1 metro cúbico. Si ahí le ponemos aire, lo cerramos herméticamente, lo llevas a una balanza, esto pesaría tendría una masa de 1,29 kilogramos, ¿sí? 1 metro cúbico de aire tiene una masa de 1,29 kilogramos. Ese hay que aprendérselo. En líquidos, ya la interacción entre las partículas de líquido es mayor, y la que habría que aprenderse es la del agua. Y la del agua dice que es 1000, porque dice 1,00 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Acá la temperatura tiene menos influencia, por eso no está indicada, ¿sí? Pero en gases sí es importante la temperatura, porque cambia la temperatura un poquito y la densidad cambia un montón. El agua, si vos tenés entonces un tanque de 1 metro por 1 metro por 1 metro, un cubo así de esa forma, lo llenas de agua, vos podés asegurar que ahí tenés, si es agua destilada por supuesto, pero bueno, en general lo tenemos agua de común, no le erramos mucho y hablamos de 1000 kilogramos más. En 1 metro cúbico entran, digamos, la masa de agua que hay en 1 metro cúbico es de 1 tonelada, ¿sí? En metro cúbico. Y acá tenía otra sustancia que la estoy tapando. El mercurio, este también hay que aprender. Va a aparecer muchas veces. El mercurio es 13.600 kilogramos por metro cúbico, ¿sí? La densidad del mercurio, lo vamos a usar muchas veces, 13.000, no es coma, sino 13.000, yo quiero poner 13.000 puntitos, 600 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Está? Bien. Dice que el mercurio es un líquido, ¿no? Y acá tenemos sólidos, ¿sí? Uno para tener en cuenta, para decir algo, es el aluminio. El aluminio, mira, a pesar que un sólido tiene una densidad de 2700 kilogramos por metro cúbico, que es menos denso que el mercurio. El mercurio es un líquido muy muy denso, extremadamente denso. ¿Cuál es el elemento químico que aparece en la tabla periódica con mayor densidad? ¿Saben cuál es? El osmio. Lo encontramos en el osmio. Pesa 22.000. Tiene una densidad de 22.570 kilogramos sobre metro cúbico, ¿sí? Este es el osmio. O sea, si vos tenés 1 metro cúbico de osmio, tendría una masa de 22.570 kilogramos. Obviamente, si vos agarrás un pedazo acá de osmio, cortas, sacás, la densidad de esta porción es la misma que la del todo, ¿no es cierto? Porque es el concepto de densidad, ¿sí? Ese cociente entre masa sobre volumen permanece constante. Así tenga el todo o una porción nada más. Peso específico era otro concepto que nos requería acá el programa, ¿sí? El peso específico se define con la letra griega Rho. Generalmente así aparece en los libros y creo que Rho se escribe así, ¿sí? Y es peso sobre volumen. Densidad en masa sobre volumen. La unidad, el peso en el sistema internacional, el peso lo medía en Newton porque es una fuerza, y el volumen está en metro cúbico. Entonces, Newton sobre metro cúbico es la unidad de peso específico. Y un detalle, fíjate. ¿Cómo? La letra delta no es letra Rho. No, la letra delta es delta. Esto es delta. Delta. Y este es delta minúscula. Delta mayúscula es esta. Esta es la mayúscula, la delta mayúscula.
Y rho es esto. Es distinto, digamos, es invertida delta, este es rho. ¿Se entiende? Yo lo digo cuando usted puso las unidades entre paréntesis. Ah, pero qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Mirá, lo puse a propósito para si alguien me corregía, nada más. Qué bueno, qué bueno. Ahí está. Ahí está. ¿Está bien? Es más, vamos a editar para que no salga este error del profe. No, así lo vamos a dejar para que vean. Porque de los errores se aprende. Bueno, gracias, Che, gracias. Mira, el peso, como por definición, es masa por gravedad. ¿Sí? Y masa sobre volumen, eso es densidad. O sea que muchas veces van a encontrar esto, que el peso específico es densidad por gravedad. Bueno, o sea, va a agarrar la densidad de una sustancia, lo multiplica por su gravedad, por la gravedad del lugar en la que esté, y te da el peso específico. Idea de presión. A ver, la presión, la definición fundamental de presión, la que vamos a encontrar siempre, es fuerza por unidad de área. ¿Sí? La fuerza, vos la medís en Newton y el área en metro cuadrado. Eso recibe el nombre de Pascal, en honor a Blaise Pascal, ¿sí? Un francés, que estamos hablando en la época de Galileo, por ahí. ¿Sí? Y bueno, hagamos un cálculo pequeño. Supongamos un prisma que tenga un peso de 100 newton. Acá yo al peso le voy a dar la letra W y no P, porque P se la vamos a dejar para presión, ¿sí? W vamos a poner como peso. Muchas veces los libros dejan P mayúscula para presión y la P minúscula para peso, pero bueno, yo voy a dejar W para peso, como hacen otros libros, ¿no? Porque peso, ese inicial W viene del inglés, ¿no? De peso, de weight. Si tiene un prisma, por ejemplo, 25 centímetros de alto, acá este lado 25 por 75 por 25, y tiene este peso, la base en la que está apoyándose, esta, ¿sí? Me genera una presión sobre esa base, sobre la que se está apoyando, ¿verdad? Y bueno, podríamos calcular cuánto vale la presión que está generando este prisma sobre el piso, digamos, o sobre la superficie de apoyo. Entonces, la presión es igual al peso sobre el área. El peso en este caso son 100 newton y el área es 0,25 metros, porque son 25 centímetros, hay que pasarlo a metro. 0,25 metros. Centímetro viene decímetro y luego viene metro, por eso te queda 0,25. Corro dos lugares la coma por el largo, que es 0,75 metros. Haciendo las cuentas, esto te da 533,3 será newton sobre metros cuadrados. Bien, tengo la presión que está ejerciendo, o sea, son 533,3 pascales. ¿Sí? Esa es la presión que ejerce este cuerpo sobre la mesa. Un pascal es una unidad muy muy pequeña, ¿no? Por ejemplo, vos agarrar un billete, vos lo dejás sobre la mesa, la presión que hace el billete sobre la mesa, eso sería un pascal. Es re chiquitito. Ahora, este mismo cuerpo, vos lo rotás, lo pones así, cambia la superficie de apoyo, obviamente va a cambiar la presión no va a ser la misma, ¿no es cierto? La presión acá, lo vamos a escribir con otro color, la presión de esta superficie ahora, de la que está apoyada, la vamos a llamar presión 1, va a ser el peso sobre en la nueva área 1.
¿sí? Esto va a ser área 1 sobre la que se está apoyando. Y el peso es 100 newton, que eso no cambia, sobre el área, que es 0,25 metros por 0,25 metros. ¿Sí? Porque es 0,25 por 0,25. Cambio el área. Fíjate que el área disminuye. Si disminuye el área sobre la que se está apoyando este cuerpo, aumenta la presión. Si vos haces las cuentas, acá 100 dividido haciendo este cociente me da 1600 newton sobre metro cuadrado, es decir, 1600 pascales. O sea, el mismo peso ubicado de otra forma ejerce otra presión, ¿verdad? Bien, vamos. Profe, Sí, ¿podría volver a la diapositiva anterior, por favor? vamos a borrar estas cosas que le puse. Gracias. ¿Está bien? Bueno. Vamos con la presión atmosférica. La experiencia de Torricelli. Evangelista Torricelli. Torricelli, a ver, ¿dónde está? Acá. Era italiano, ¿sí? Vivió entre 1608 y 1647, mirá. 39 años vivió, poco, ¿no? Y era alumno de Galileo Galilei, ¿sí? Primer físico experimental. Y también trabajó algo con Descartes, ¿sí? Que también vimos algo de Descartes cuando vimos óptica, la fórmula de Descartes. También era un experimental él. A ver. Y la experiencia de Torricelli, no sé dónde dejar la barrita esta, me molesta. Bueno, la experiencia de Torricelli, lo que él hizo fue lo siguiente. Él agarra un tubo de vidrio, ¿sí? Acá está cerrado, acá abajo. Este es un tubo de vidrio, donde acá está obviamente cerrado, está invertido. Y acá por acá arriba le pone mercurio y lo llena de mercurio. Este es un tubo lleno de mercurio, Hg, el símbolo químico del mercurio. Luego agarra un recipiente, ¿sí? Él sumerge la boca, digamos, de ese tubo con el dedo pulgar que lo está tapando. Cuando lo sumerge totalmente, él saca el dedo acá, destapa, y ocurre que empieza a descender la columna de mercurio, pero hasta una cierta altura. Bueno, acá arriba queda un poco de vapor de mercurio, donde la presión acá prácticamente es nula, cero. No empuja para nada esta columna de mercurio, pero se equilibra acá y no baja más, ¿sí? Hasta ahí llegó. Y él se dio cuenta que si se iba a otro lugar, por ejemplo, esta experiencia la hacía en un lugar, si se iba a subir un pequeño cerro y subía, la altura esta se modificaba, o sea, se modificaba la presión que ejercía la atmósfera según el lugar donde él se iba con este aparatito que se llama barómetro, ¿no? Por supuesto que en esa época no teníamos ni metro, ni centímetro, ni milímetro, ni nada de eso, ¿no? En esa época teníamos las medidas que estaban relacionadas siempre con las del cuerpo humano, ¿sí? Estamos hablando 1600, o sea, siglo XVII. Él, cuando llena el tubo, en la figura A, digamos acá, cuando llena el tubo, él ahí lo llenaba hasta una altura de 2 codos, ¿sí? Él medía 2 codos. Y cuando estaba en C, digamos acá, cuando él hace la medición, él medía 1 codo, 1/4, 1 pulgada. ¿Qué tal? ¿Sí? Bueno, la variación que tenía después para medir era con los dedos nomás, que era la mínima medición que tenía, ¿no? Pero bueno, él ya se daba cuenta que la presión cambiaba, no era la misma en todos los lugares, cambiaba según donde él se iba, no era el mismo a la base de un cerro que en la parte de arriba de un cerro, ¿no? Cuando se escalaba una montaña o se iba a otro pueblo. Bueno, veamos esto ahora con ya midiendo en milímetros. En la actualidad, si vos haces la medida a nivel del mar, ¿no?
La altura de esa columna de mercurio se estabiliza en 760 milímetros. Estos 760 milímetros de mercurio de Hg, que antes así daban la presión atmosférica en la radio, ¿sí? Por ejemplo, en Salta está 1200 metros por sobre el nivel del mar. Entonces vos escuchabas en la radio que la presión atmosférica era 730 milímetros de mercurio, 735, porque varía, también hay deriva, no es que todos los días tienen la misma, ¿no? Depende del aire que está por arriba de nuestra cabeza. Porque el aire que tiene un peso, hemos visto, y ese peso genera una presión. Pero bueno, milímetro de mercurio no es una unidad del sistema internacional, ahora se la mide en pascales. Y eso es lo que vamos a determinar ahora. Fíjate, ¿cómo pensó Torricelli? Él dice, bueno, acá la presión atmosférica está actuando sobre la superficie libre del mercurio, ¿sí? Y la columna desciende hasta acá, o sea que en este punto, en la base, ahí la columna de mercurio sobre este punto ejerce una presión. Acá está ejerciendo una presión. Esta columna de mercurio en este punto forma una presión. Hay una presión, genera una presión porque tiene una área A, este tubito. Peso W sobre esta área A, tengo la presión 1, que equivaldría o estaría equiparada con la presión atmosférica. Si la presión atmosférica fuera mayor, y esta columna sería mayor. La cosa que es, vos podés igualar siempre, así, digamos, si la columna de mercurio, y este es el recipiente que contiene mercurio, y el mercurio está hasta acá, vos podés decir que la presión acá es la misma que acá. La presión que genera esta columna de mercurio, H, es igual a la presión atmosférica. Bueno, y eso es lo que vamos a calcular ahora. La presión en 1, la que tengo en la base de la columna de mercurio, es idéntica a la presión atmosférica, P0. P0 le llamamos la presión atmosférica. ¿Cómo calculo la presión en 1? La que está generada por la columna de mercurio. Es fácil. Presión es peso, que es W, sobre A. A, la sección transversal de este tubo de vidrio, que es transparente para poder ver hasta dónde llega la columna de mercurio, ¿no? Y acordate vos que peso es masa por gravedad. Peso es una fuerza. Fuerza es masa por aceleración en general. Bueno, el peso es una fuerza y es la masa, y la aceleración es la de la gravedad. Y acordate la definición de densidad, que es masa sobre volumen. Si vos despejás de ahí masa, te queda que es igual a densidad por volumen. Por eso, si peso es masa por gravedad, masa es densidad por volumen, esta es la masa, multiplicada por la gravedad, y ya tendríamos el peso, ¿sí? Ahora, el volumen de esa columna de mercurio, como tiene la forma cilíndrica, va a ser la de un cilindro, va a ser la sección transversal por la altura H. A por H es el volumen. Bien, entonces, si estamos diciendo que P1 es igual a P0 y P1 es W sobre A, y W estamos diciendo que es la densidad del mercurio por el área, por la altura, por G, o sea, densidad por volumen por gravedad, sobre el área, se te van las áreas y te queda que densidad por gravedad por altura, y es igual a P0. Entonces P0, la presión atmosférica, es la densidad del mercurio, que ya vimos que es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, la dejamos 9,8 metros por segundo al cuadrado, por la altura, que es 760 milímetros de mercurio. Si lo pasaba a metro, de milímetro a metro hay que correr 3 lugares la coma, nos queda 0,760 metros. Haciendo los cálculos, te queda aproximadamente que la presión atmosférica es 101.300 pascales. ¿Por qué pascales? ¿Por qué pascales? Porque fíjate, te queda la unidad kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad. Kilogramos sobre metro cúbico, acá está. Metro segundo al cuadrado y metro. Acá fíjate que este metro lo puedes simplificar con el de la densidad, acá te queda metro cuadrado.
Y este kilogramo metro segundo cuadrado, eso es newton. Te quedaría newton sobre metro cuadrado. Y newton sobre metro cuadrado es pascales. Te quedaría 101.300 pascales. Bueno. Más o menos hasta ahí. No le estoy viendo la cara, entonces no tengo retorno. O estoy, ya me desconecté hace rato. Bien. Bien, O bien. sea, profe, ¿el Sí. mercurio sube de altura por debido a la diferencia de presión o de temperatura? No, de presión. De presión, digo. De presión. No es que suba, ¿no? A ver, para, vamos, vuelve un ratito para atrás. Acá. Acuérdate que tenés que tener el tubo lleno de mercurio. Lo sumergí en mercurio, le saca el dedo y desciende hasta ahí, ¿no? No es que si vos pongas un tubo vacío acá en un recipiente con mercurio, va a subir el mercurio. Eso no va a pasar, ¿no? Eso no va a pasar. Sino que desciende, lo que desciende. Y una vez que vos ya armás tu barómetro, ahí te sirve como instrumento de medición. Y vos donde los lleves, va a subir o va a bajar la columna. Pero lo tenés que preparar así porque naturalmente no va a poder entrar el mercurio por adentro del tubo y va a ir ascendiendo porque se hace vacío y no va a poder. No es que se hace vacío, perdona. Si vos metés un tubo y tiene aire y empieza a subir el mercurio, el aire arriba del mercurio estaría comprimiendo y no lo dejaría subir, entonces no sube. Así. Pero si fabrica el barómetro de esta forma, a partir de ahí, donde acá arriba del mercurio, de la parte superior del tubo de vidrio, donde hay vacío, o un poquito de vapor de mercurio, que genera una presión que no afectaría para nada, va a poder oscilar el H y vos vas a poder medir en milímetro de mercurio la presión. Y después lo podríamos pasar a pascales. ¿Se entiende? Bueno. No puede volver, yo no terminé de copiar. ¿No terminaste de copiar? Ahí. Bueno. Hay un problema en la guía, que no recuerdo si es el problema 5 o 6, donde el profe Gonzalo le puso algo de la presión que genera la atmósfera a distintas alturas. Y él pone una ecuacióncita para que haga unos cálculos ahí, que está interesante. Gracias, profe. Bueno, acá fíjate. La presión... a ver, vamos a sacar esto de acá. Bueno, si acá a nivel del mar tengo los 760 milímetros de mercurio, eso estaría generado por el peso, digamos, esa presión está dada por el peso de la columna de aire que está encima de nosotros. Si vos tenés un área y tenés el peso, cuando haga el cociente te va a dar la presión. Si vos empezás a subir una montañita, la columna de aire que tenés por arriba de tu cabeza es menor todavía. Entonces, la presión que vas a tener ahí es menor. Es así. Y acá a la derecha les pongo, bueno, acá hay una persona, un alpinista parece, o un andinista, si querés. A nivel del mar tengo una presión, tengo aire, donde el aire tiene una proporción de nitrógeno y oxígeno. Creo que 21% de oxígeno. Cuando va a empezar a subir, la densidad del aire disminuye. La proporción de oxígeno es la misma, el 21%, pero hay menos oxígeno, menos presión. Entonces se te dificulta la respiración porque hay menos presión. Tenés dolores de oído y ese tipo de cosas, ¿no? O por ahí se rompen algunos vasitos sanguíneos así en la nariz, te sale sangre a la nariz, etcétera. La presión, nosotros estamos adaptados a presiones en la región en la que vivimos, ¿no? Bueno, acá les pongo un videito para que vamos poniéndonos de acuerdo y un poco de cultura general y para hacer unos cálculos de la presión atmosférica. La atmósfera es una de las capas que rodea nuestro planeta y que permiten la presencia de vida. El aire que la compone es una mezcla de distintos gases, mayormente nitrógeno y oxígeno, que son incoloros e inodoros, a excepción del ozono.
La atmósfera es una de las capas que rodea nuestro planeta y que permiten la presencia de vida. El aire que la compone es una mezcla de distintos gases, mayormente nitrógeno y oxígeno, que son incoloros e inodoros, a excepción del ozono. A su vez, la atmósfera está dividida en 5 subcapas que realizan diferentes funciones. La troposfera es la primera capa, la más cercana a la superficie y por tanto es con la que más interactuamos. Su altura desde el nivel del mar es de 10 a 15 kilómetros. Solo en esta capa se desarrolla la vida, pues a medida que aumentamos en la altura, disminuye la temperatura y la cantidad de oxígeno disponible. Encima encontramos a la estratosfera, con unos 30 o 35 kilómetros de espesor. En esta capa se encuentra una barrera de gran valor para el desarrollo de la vida en la Tierra, la capa de ozono. Esta barrera permite que los rayos potencialmente dañinos provenientes del Sol no lleguen hasta nosotros. Si continuamos subiendo, encontramos la mesosfera con 30 kilómetros de espesor. Aquí es donde la mayoría de los meteoritos que caen hacia la Tierra se desintegran, dejando una estela que conocemos como estrella fugaz. La ionosfera está inmediatamente por encima, con un espesor de entre 500 y 1000 kilómetros. En esta capa es donde se colocan los transbordadores espaciales y donde se generan las auroras boreales. La última capa de la atmósfera es la exosfera. Se caracteriza por ser menos densa, además de no tener un límite exacto desde la ionosfera hasta el espacio exterior. Bien. Vieron que dice, bueno, que el aire tiene nitrógeno, oxígeno y un 1% de otros gases. Y que no tiene olor, salvo el ozono. ¿Y saben cuál es el olor del ozono? Ese olor característico cuando está por llover y sienten el olor a tierra mojada que decimos. Bueno, ese es el ozono. Bueno, vamos con los líquidos. Presión en el interior de un líquido. Bueno, esta expresión matemática que vamos a encontrar ahora es clave, ¿sí?, para determinar la presión en el interior de un líquido. Pero siempre líquidos que están en equilibrio, así, en recipientes, ¿sí? Digamos que acá tengo una jarra con agua y la idea, bueno, acá arriba tengo la presión atmosférica. Donde hay aire tengo la presión atmosférica. Acá tendré la presión atmosférica. Sobre la superficie que me separa la interfaz del aire del líquido tengo la presión atmosférica por acá. Pero cuando vos te sumergís en el fluido a distintas alturas tenemos distintas presiones. Y la idea nuestra es encontrar una expresión para cómo calcular la presión cuando te vas introduciendo dentro de un líquido. Bueno, naturalmente, vos fíjate que a mayor profundidad vamos a tener que la presión va a ir aumentando porque el fluido que está por arriba tuyo tiene un peso que genera esa presión, más la de la presión atmosférica que ya la tenés. Y cuando te vas más al fondo, mayor debería ser la presión, porque mayor es la columna de fluido que tenés por arriba tuyo. Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Y bueno, es una demostración bastante simple, pero bueno, no por ello la tenemos que despreciar. Es muy importante que la aprendamos a hacer. Entonces acá estoy representando el recipiente y un fluido que está en reposo, ¿sí? El vaso de agua, digamos. Y ahí imagínate vos una porción de fluido, imagínate una superficie transparente y tenga esta porción de fluido, ¿sí? Entonces esto es una porción de fluido dentro del recipiente que está en equilibrio. O sea que tu objeto de estudio, volumen de control, dicen lo que hacen dinámica de fluido, es una pequeña porción de ese mismo fluido y está en equilibrio. Entonces, bueno, hagamos un esquema de las fuerzas que están actuando en esa porción de fluido o en ese volumen de control, así nos hacemos lo físico, ¿sí? Fíjate que tengo acá un cubo, bueno, un prisma si querés, lo que fuere, nada más que sería una vista de frente de este prisma, ¿no? Lo que dibujo acá es una vista del prisma que tengo representado acá. Bueno,
La fuerza que están actuando acá, la más básica es el peso, porque es una porción de fluido. Si tiene masa, lo multiplica por la gravedad y tiene un peso, que es este vectorcito que dice acá mg. Bueno, este sería el peso. Después, sobre la cara superior, tenés F2, dice. Acá lo vamos a poner como un vectorcito, que tendría que ver con el peso del fluido que está por arriba de la superficie. Y después, este cubito está ejerciendo una fuerza sobre el fluido que está por debajo de él. Pero a mí no me importa lo que esta porción de fluido le hace al fluido de abajo, sino lo que el fluido de abajo le hace a mi porción de estudio. ¿Sí? En un diagrama de cuerpo libre, nosotros nos concentramos en las fuerzas que el resto de todos los cuerpos hacen, o de la interacción con otros cuerpos está haciendo con mi cuerpo de estudio. Entonces me importa lo que el líquido que está por debajo de la cara inferior le hace a mi cubo de estudio, que es F1, es la fuerza que el líquido que está por debajo hace sobre la cara inferior de este cubito. Y después tenemos 4 fuerzas laterales, porque tiene 4 lados. Fíjate, esta fuerza que está actuando sobre esta cara, y esta, vamos a llamarla por ejemplo F3 y F4, que estarían acá, la pongamos acá, F3 y F4. Y acá en el frente, acá tenemos F5, que está acá, y F6, que está por atrás, que está con línea de punto, que no se ve, pero ahí estaría F6. Como acá la representa esta cara, no se podría ver la F5 ni F6 en este dibujo de acá, ¿no es cierto? Pero no importa. La explicación va a valer para toda la fuerza. Esta porción de fluido está en equilibrio, y esa es la palabra clave acá. Está en equilibrio. Si está en equilibrio, ¿se acuerdan? Se cumplían dos condiciones: que la sumatoria de fuerza es igual a 0 y que la sumatoria de torque o de momento era igual a 0. Bueno, acá esta carece de sentido. Como son todas fuerzas concurrentes, vamos a trabajar con fuerzas, la suma de fuerza nomás. Y si te fijas, la fuerza, por ejemplo, 3 y 4, si nos concentramos en las fuerzas horizontales 3 y 4, se anulan entre sí. F3 menos F4 es igual a 0. Porque si no fuera 0, se estaría desplazando a la derecha o a la izquierda. Y yo vería ahí el movimiento de ese cuerpo, de esa porción de fluido. Pero como está en equilibrio, eso no sucede. Lo mismo, F5 y F6 se anulan entre sí. Y siempre fíjense que las fuerzas las dibujamos perpendiculares a mi volumen de control, ¿no? La que se hace interesante, o sea, F3, F4, F5 y F6 no son muy interesantes. Se anulan entre sí y no hay mayor inconveniente. Pero cuando hace la sumatoria de fuerzas verticales, en el eje de las Y, digamos, las fuerzas verticales, vos vas a tener F2 que apunta para abajo, menos F2. Lo hagamos acá al lado, que acá tengo más espacio. Vos tenés, este era F2, este es el diagrama de cuerpo libre, sería F2, el peso mg y F1. ¿Está? Entonces cuando vos haces la sumatoria de fuerza según I, tiene que ser 0, si no, no está en reposo. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas en I? Y tenés F2 hacia abajo, le vamos a poner así, menos F2. Bueno, vamos a poner que el eje Y es así para arriba y positivo. Así vamos a poner. El eje Y es este y es positivo para arriba, pero como F2 está apuntando para abajo, le pongo menos F2. El peso mg negativo mg más F1, y esto es igual a 0. Bien, entonces si vos despejás de acá F1, si querés, acá no vamos a despejar F1, te va a quedar que es igual a F2 más mg. Bien, primera consideración. Después un recordatorio. Acordate de la definición de presión. Vamos a escribirla acá con otro colorcito.
Si vos te acuerdas, presión era fuerza sobre área. Si vos despejás acá fuerza, te queda que es presión multiplicado el área. ¿Sí? Entonces, en vez de poner F1, vamos a ponerla en función de la presión. Entonces te va a quedar, vamos a seguir con esta presión acá, vamos a seguir. Entonces, en vez de poner F1, vamos a poner P1 por el área, porque el área acá, fíjate que bueno, acá no se aprecia, pero el área donde está actuando la fuerza F1 sería esta, y el área se llama A, ¿sí? Arriba, como es un paralelepípedo esto, también tengo un área A, que está actuando la fuerza F2 sobre la cara de arriba. O sea que la fuerza 1 acá va a ser igual a la presión 1 por A, y va a ser igual a la fuerza 2, y la fuerza 2 va a ser la presión en 2 por el área, más masa por gravedad. Masa por gravedad. Bueno, vamos con otro colorcito y vamos a ponerla en color acaso negro. Vamos con negro. Fíjate que la de la definición de densidad es masa sobre volumen. Si vos de acá despejas masa, te queda que es igual a la densidad por el volumen. ¿Está? Entonces, en vez de poner masa, vamos a poner la densidad por el volumen. Densidad por volumen por G. Bien. ¿Y cómo calcular el volumen de este cuerpo? El volumen de este cuerpo. Bueno, el volumen de este cuerpo y como es un paralelepípedo acá, podríamos calcularlo como el área por la altura esta, H. Bueno, por esta altura. Pero esta altura, ¿cómo la calculamos? Y fíjate que a la parte inferior, digamos que desde la superficie libre, de interfaz aire-fluido, líquido, tenés H1 hasta la base de mi volumen de control. Y desde la superficie libre hasta la parte superior va a ser H2. O sea que esta altura va a ser H1 menos H2. Que la podemos llamar H si querés. O sea que H, la altura esta, va a ser igual a H1 menos H2. Sí, esta altura es H1 menos H2. Entonces, de ahí, fíjate que vos decís, bueno, la presión 1 por el área es igual a la presión 2 por el área más la densidad por el volumen, que es área por H por G. Si vos dividís por A, dividiendo, como dicen los matemáticos, miembro a miembro por A, ¿sí? Vamos a dividir por A, divido A en el primer miembro y por A en el segundo, y bueno, y distribuimos nomás ahí, por A y por A, se te va. Y te queda que la presión en 1 es igual a la presión 0 más la densidad por la gravedad por la altura. Presión 2, perdona, presión 2 dice acá. Presión 1, la presión 2 más densidad por gravedad por altura. Bueno, o sea, ¿qué te está diciendo esto? Vamos a borrar un poco acá para emprolijar. Esta ecuación te dice, mira, vos acá tenés la fuerza 1 que estaba acá, me generaba acá en la parte inferior de este paralelepípedo una presión 1. La fuerza 2 me genera acá una presión 2. Bueno, me dice que la presión que aparece en esta cara inferior, P1, ¿sí?, va a ser igual a la presión que tengo en la cara superior más delta G por H. Delta G por H, la presión que genera esta presión de fluido. O sea, que la presión que tengo en 1 va a ser la presión que genera la columna H2, que va a ser P2, más la densidad por la gravedad por la altura. Bueno, sigamos un poquitito y vamos a hacer lo siguiente. Acá nomás lo vamos a hacer para no generar tanto lío. Vamos a hacer ahora una
consideración acá. ¿Qué pasa si vos... no, lo hagamos acá al lado. Acá. Teníamos acá teníamos así el cubito. Hace rato. ¿Sí? Una porción de fluido dentro del fluido, ¿sí? Y decíamos, bueno, la presión acá en 1 era igual a la presión en 2, que era acá, más que estaba generado por esta columna de fluido, más la densidad del líquido por la gravedad por esa altura h, que era la altura de este prisma. Bueno, ¿qué pasa si yo agarro y digo, bueno, mira, ahora me quedo con P1 acá y P2 lo pongo acá arriba, justo en la superficie libre? O sea que P2, acá estaría el punto 2, sería igual a la presión atmosférica, que es lo que está acá. ¿Sí? La presión en 1 tendría que ver con esta altura. La presión en 1 ahora va a pasar a ser P2, que ahora se va a llamar P0. Si este fuera el punto 2, tendríamos acá la presión 2, pero que es igual a la presión atmosférica. Entonces la ecuación que nos va a quedar es que la presión en el interior de un fluido va a ser igual en general a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por la altura, donde el H lo van a medir desde la superficie o de la interfaz que divide a los dos fluidos, aire y agua. Donde tengo ahí esa interfaz, a partir de ahí para abajo medimos la altura, ¿sí? Acá vamos a sacar esta consideración que es importantísima. Se puede concluir que dos puntos de un fluido en reposo se encuentran a la misma profundidad, tendrán la misma presión. O sea, vos tenés el punto 1 acá y acá vamos a poner un punto, qué sé yo, C, por ponerle algo, ¿sí? La presión en 1 es idéntica a la presión en C. ¿Por qué es idéntica? Porque los dos están a la misma profundidad de H. Esto parece trivial, pero es importante. Dos puntos que estén en reposo a la misma profundidad tendrán la misma presión, ¿sí? Y otra consideración, que el conjunto de puntos que se encuentran a la misma profundidad tienen la misma presión y conforman una superficie de nivel. Bueno, o sea, te está diciendo que todos los puntos de un fluido que estén a la misma profundidad te formarán una superficie de nivel. O sea que toda esta superficie que están a la misma profundidad H, toda esta superficie del fluido tienen la misma presión, están sometidas a la misma presión, no importa si está cerca del borde, en el centro o del otro borde, de donde esté, pero siempre que la altura sea la misma, la presión es la misma, ¿sí? Por eso te habla de superficie de nivel. Y si te va más al fondo, acá la presión a esta altura, que lo vamos a llamar, qué sé yo, acá H', la presión de todos los puntos que se encuentran en esa misma profundidad va a tener la misma presión, que dependerá de la presión de esa altura H', más la presión atmosférica de la que estemos hablando. Bueno, esto es importante que se lo aprenda, que la presión en el interior de un fluido depende de la presión atmosférica que está por arriba más la densidad por la gravedad por la altura, donde la altura siempre se mide desde la superficie libre para abajo. Bueno, fíjate acá, vamos a hacer este problema rapidito. Acá vamos a poner un líquido, una densidad 1, que tiene, ponele 600 kilogramos sobre metros cúbicos. Tengo tres líquidos distintos. Densidad 2, tiene una densidad un poquito mayor, le pongamos 800 kilogramos metros cúbicos. Y acá vamos a poner una densidad 3 de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. El último es agua coloreada, digamos. Y digamos que la altura de acá, la altura aquí se va a ponerle, le pongamos que sea 20 centímetros. La altura acá le pongamos 25 centímetros. Y la altura acá le pongamos 20 centímetros también. ¿Sí?
Y yo quiero calcular, ponele la presión acá, ¿sí? Que está a una distancia de acá hasta acá de 10 centímetros. Esto lo vamos a llamar el punto A. ¿Cómo calculo la presión en el punto A? Bueno, la presión en el punto A, fíjate, yo no puedo decir que la presión en A es la presión atmosférica, que es la que tengo acá. La presión en A no puedo decir que es presión en A más la densidad por la gravedad por la altura H, y donde decir, bueno, mira, mi altura es esta, porque tengo dos fluidos de densidades distintas, obviamente. Entonces esto hay que tomarlo con cuidado. Se usa esta expresión, pero hay que tomarlo con cuidado. La presión en A va a ser la presión de fluido que genera la columna de fluido que está por arriba del punto A. Bueno, vas a tener que considerar la presión que está ejerciendo esta columna del líquido amarillo, de la densidad de 800 kilogramos por metro cúbico, más la densidad del líquido rojo, con la densidad del líquido rojo y con esa altura. Entonces la presión en A la vamos a encontrar así, como la presión atmosférica más la presión que ejerce toda la columna de color rojo que está por arriba del punto A, que va a ser la densidad 1, que es la del color rojo, 600 kilogramos por metro cúbico, por la gravedad, por la altura, que es 20 centímetros, o sea 0,20 metros, más la presión que ejerce la columna de fluido de color amarillo que está arriba del punto en cuestión, del que yo estoy estudiando, que está a 10 centímetros por debajo de la profundidad de las interfaz rojo-amarillo. Entonces voy a tener que poner la densidad 2 por la gravedad por la altura, que va a ser 0,1 metro. Hace los cálculos y ya tenés la presión en A. ¿Tá? Y se calcularía así. Por ejemplo, si yo del fondo acá me vengo acá y digo, mira, yo quiero calcular la presión en el punto C. La presión en el punto C, que está a 3 centímetros del fondo. ¿Cómo calcularíamos la presión del punto C? Bueno, la presión del punto C que tendría ahí a ese nivel, la vamos a calcular así. Vamos a cambiar color. La presión en el punto C lo vamos a calcular así. Vos tendrías que calcular, no me importa lo que hay por debajo del punto C, no importa, me importa todo lo que está por arriba del punto C, o hasta el infinito, o 10 kilómetros arriba, ¿sí? Hasta acá tengo la presión atmosférica por arriba de la superficie roja. Después viene la presión que ejerce toda la columna de color rojo, que va a ser la densidad 1 por la gravedad por los 0,20 metros, más la altura de la columna de color amarillo, que es la densidad 2 por la gravedad por la altura 2, que es 0,25 metros, más la columna de color verde que está por arriba del punto C, que es esta, que va a ser la densidad 3 por la gravedad por la altura desde C hasta la interfaz amarillo-verde, que en este caso serían, si tengo desde el fondo toda la columna verde 20 centímetros, le descuento 3 del fondo, me queda que la altura desde el punto C hasta la interfaz esta son 17 centímetros, entonces sería por 0,17 metros. Hace las cuentas y ya te da la presión en C. ¿Está? Así se trabajaría con esta expresión. Hay que tener en cuenta los fluidos que tenés por arriba del punto en cuestión, que a veces si tenés un solo líquido no hay problema. Bueno, más o menos supongamos, si no me quedé solo hablando, parece que sí. Sí, profe, sí. Bien, perfecto. Bueno, avancemos un poco, a ver qué es, 9:35. Bueno, miren este video, son segundos nomás, 40 segundos. ¿Alguna vez has querido bucear en las profundidades del océano? Bueno, hoy tendrás la oportunidad. Ahora, ¿qué tal eres para aguantar la respiración? ¿No tan bueno? Bueno, no te preocupes. Súbete a mi barco sumergible y únete a mi viaje a las profundidades.
¿Listo? Adentrémonos. Justo aquí, bajo la superficie, ves cómo la vida prospera. Abundan los peces y los animales marinos. ¿Y qué tal? Los nadadores están saludándonos. Pero no nos quedaremos aquí por mucho tiempo. Adiós. A 20 metros de altura hay todo un mundo nuevo abriéndose ante tus ojos. Los arrecifes de coral poco profundos se muestran de forma hermosa no muy lejos de la orilla. Y oye, hay gente aquí también, aunque esta vez son buzos. La presión del agua no es buena para aquellos sin equipo especial. 40 metros es la profundidad donde nos despedimos incluso de los buzos recreativos. Es el máximo permitido para ellos. Tengan cuidado, chicos. 60 metros. Aquí está la primera orca. Estas ballenas habitan en las aguas relativamente superficiales de casi todos los mares y océanos del mundo. Por cierto, ¿sabías que son superpredadores? Significa que no tienen enemigos naturales y nadie puede acabar con ellas. A Salvo el 70 hombre. metros nos encontramos con los tiburones ballena, la especie más grande de pez conocida, pesando hasta 60 toneladas, y también son bastante vivaces. Bueno, sí, tal vez son el alma de la fiesta, pero me refiero a su esperanza de vida. Pueden vivir alrededor de 130 años. Ahora mira afuera, si ves un buzo es un verdadero profesional. Porque a 100 metros tendrán que ser muy cuidadosos de no contraer el síndrome de descompresión. Ocurre si subes demasiado rápido a la superficie. Y si tienes suerte también puedes ver un pulpo gigante del Pacífico, que vive en aguas frías desde esta profundidad hasta los 2000 metros. Y ahora entramos a la parte oscura del océano. A 150 metros, solo el 1% de la luz de la superficie nos llega. El resto es absorbido por el agua. Todo lo... Bien. Vamos a calcular acá la presión del agua que ejerce el agua para una persona que esté a 1 metro de profundidad y a 20 metros de profundidad. El océano, que le estábamos, un dibujo que mostramos recién, el océano en promedio tiene una profundidad de 3.700 metros, 3,7 kilómetros de profundidad, promedio, ¿no? Nosotros vamos a calcular la presión que genera una columna de agua de 1 metro por arriba de un buzo, digamos, o de una persona que se introduce en el agua, y a 20 metros para que hagamos un calculito. Entonces, fíjate, cuando vos estás a una altura H de 1 metro de profundidad, de una porción de una piscina o de un océano, lo que quieran, no importa. Y importa el agua que está por arriba, no la que está por debajo. Entonces no importa si la estoy haciendo en una piscina o en un lago, o en un dique, o en el mar, o en el océano, como les digo. Importa la presión que ejerce el agua o el fluido que está por arriba de ustedes. Si ustedes están acá, la presión en ese punto va a ser igual a la presión atmosférica, que es la que tengo por arriba, presión atmosférica, más la densidad del líquido en la que estoy sumergido, que si es agua destilada le vamos a poner 1000, si agua salada capaz que es 1012, 1013, 1030, dependerá de la cantidad de sal que tenga esa agua. Pero bueno, a los fines prácticos nosotros le vamos a poner como si fuera agua destilada, nomás 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces la presión en ese punto va a estar dado por la presión atmosférica más la densidad del líquido por la gravedad por la altura. La presión atmosférica vimos ya a nivel del mar, Torricelli nos dio el 101.300 pascales, ¿sí? Y la densidad del líquido es 1000 kilogramos por metro cúbico por la gravedad, que la redondeé a 10 metros por segundo al cuadrado, por la altura 1 metro. Acá está el H. Si vos haces 1000 por 10 por 1, te da 1000 por 10, 10.000 por 1 metro, te da 10.000 nomás. Y estas unidades son pascales, ¿no? ¿Te acuerdas que hemos simplificado el metro cúbico? Te queda metro cuadrado, lo simplifica con este metro, y kilogramo metro segundo cuadrado. Esto tiene dimensión de fuerza, porque era masa por aceleración, ¿te acuerdas? Entonces esto es Newton sobre metro cuadrado, eso es pascales. Bueno, fíjate que la presión atmosférica es 100.000, redondeando, 100.000 pascales. A 1 metro de profundidad vos tenés 10.000 pascales, o sea, el 10% de la presión atmosférica cuando está a 1 metro de profundidad.
¿sí? La suma te va a dar los 111.300 pascales. Si vos te vas a 20 metros de profundidad, la presión no cambia, te va más abajo nomás, ¿sí? La ecuación va a ser la misma, va a ser igual a la presión atmosférica, que es 101.300 pascales, más la densidad del líquido por la gravedad por la altura, H1. Que cuando reemplazás, bueno, la presión atmosférica son 101.300 pascales, la densidad del líquido es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad le puse 1000 metros por segundo al cuadrado, 10 metros por segundo cuadrado, perdón, y la altura 20 metros. Cuando hace el cálculo de 1000 por 10, eso es 10.000, por 20, 200.000. Una atmósfera más o menos son 100.000 pascales, así redondeando, ¿no? 100.000 pascales. Son 101.300, pero bueno, 100.000 pascales. A 20 metros tendríamos como 2 atmósferas casi, 200.000. Cuando vos sumás, te da 301.300 pascales. O sea, cada 10 metros que vos te sumergís, si está a nivel del mar, acá, justo, tenés el P0. Si te vas a 10 metros de profundidad, tendría el doble de presión atmosférica. Cada 10 metros vos vas incrementando la presión de una atmósfera, ¿sí? Cada 10 metros que te vas metiendo en la superficie la profundidad en el mar, va aumentando cada 10 metros una atmósfera. Así sería el cálculo para que lo tengan. Ahora miren este otro videito. Cortito, tan cortito. La fosa de las Marianas es el lugar más profundo de los océanos, con una profundidad de 11.000 metros. Es un lugar tan extraño que hasta las últimas décadas los científicos no tenían casi ninguna pista sobre el tipo de forma de vida que podría vivir allí. Esto sucede porque al sumergirnos por debajo de los 1000 metros en el océano, la luz del sol no llega y la temperatura del agua está ligeramente por encima de la congelación. Además, la presión del agua es tan alta que aplastaría casi a cualquier criatura. Sin embargo, en los últimos años se ha demostrado que efectivamente existen organismos vivos e incluso prosperan en este ambiente casi extraterrestre. El pulpo dumbo, llamados así por sus aletas, parecidas a orejas, que se proyectan sobre sus cuerpos pareciendo las orejas voladoras del elefante de Walt Disney. A diferencia de la mayoría de los pulpos, esta especie no muele los alimentos, sino que simplemente se traga su presa entera. La mayoría de los especímenes del pulpo dumbo se han hallado entre los 3.000 y 5.000 metros de profundidad, sin ningún tipo de luz y soportando presiones increíbles. Los especímenes más grandes de este pulpo alcanzan los 20 centímetros. Bien. Vieron ese en las Marianas ahí, la profundidad de la que habla ahí es de 11, casi habla de 11 kilómetros, de 11.000 y chirola de metro, 11 kilogramos pongo, no 11 kilogramos no, 11, estoy cambiando las unidades, 11 kilómetros de profundidad. Promedio son los 3,7 kilómetros de los océanos. Y este pez, el pez dumbo está, dice, entre los 2.000 y 5.000 metros, o sea, 5 kilómetros de profundidad. Calculemos a qué presión está sometido ese pez, ¿sí? La expresión va a ser la misma siempre. Presión en el interior de un fluido es la presión atmosférica más la densidad del líquido por la gravedad por la altura. La presión atmosférica son 101.300 pascales. La densidad del líquido, el agua marina es un poquito más alta de 1000, pero pongamos 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, que es 10 metros por segundo cuadrado, por la altura, que la paso a metros. 5 kilómetros son 5.000 metros. Cuando haces las cuentas, 1000 por 10, 10.000, 10.000 por 5.000 te da 50 millones de pascales, ¿sí? O sea, fíjate, 50 millones de pascales lo pongo como 50 megapascales. Y el 101.300, si lo dividís por un millón, te queda 0, 101.300 megapascales. ¿Sí? Te da 50 millones 101.300 pascales. Estos serían, a ver, hemos dicho cada 10 metros es una atmósfera. ¿Sí? Cada 10 metros una atmósfera.
50 millones de pascales serían como 500 atmósferas. Esa es la presión. Y bueno, digamos que este bichito tendríamos 500 atmósferas, así sería, así para ponerlo así en términos más clarito. Acá tengo la atmósfera P0 y el bichito este está acá a 5 kilómetros de profundidad, 5000 metros. Bueno, la presión que está soportando este bichito sería el P0 más 500 P0. O sea, serían como 501 atmósferas, ¿sí? 501 veces P0, 501 atmósferas. Es impresionante, ¿sí? Ningún submarino aguantaría esa presión. Profe, Sí, diga. ¿y se sabe cómo hace ese animal para poder soportar tal presión? ¿Sabes que no sé? La verdad que no sé. Es más, encontré un videito de donde hablan de 10, de los 10 más raros. Este es uno, el número 8. Pero hay mucha variedad. Y algunos llegan a los 8000 metros. Una cosa que no entiendo. No entiendo. Y ahí es totalmente oscuro. Hay algunos que son que están a 5000 metros, 6000 metros, que completamente en la oscuridad. Ellos desarrollan un sistema para poder, por ejemplo, reproducirse. Es muy difícil que se encuentren de la misma especie. Hay uno, no me acuerdo los nombres, no me pregunté, pero la hembra es como 10 veces más grande que el macho. El macho es ya re chiquitito. Cuando se encuentran, el macho se acopla a la hembra y queda como un parásito y viven juntos toda la vida. Porque no se pueden separar más. Si no se reproducen nunca más, porque es totalmente una oscuridad absoluta ahí. Y para cazar tienen algunos tienen como una antenita fluorescente que llama la atención y es como una pequeña caña de pescar. Tienen las bocas gigantescas, tienen muy desarrollada la boca, muchos dientes. O sea, una vez que atrapa la presa no lo sueltan. Habían unos que tenían 25, más de 300 dientes, de manera tal que cuando apenas caía algo no pudiera escapar, porque es muy sacrificada, parece, la vida ahí, ¿no? No, impresionante. Si pueden ver algo de esto, yo estuve recién desayunándome con estas cosas, ¿no? En estos días que estuve preparando la clase, me impresionó realmente. Bueno, no te sé decir concretamente por qué es eso, pero están adaptados a esa profundidad, sí. Son casi todos ciegos, algunos sí tienen ojos, tienen cabezas transparentes, donde los ojos están dentro de la cabeza. Es alucinante, realmente parecen de ciencia ficción los peces esos. Bueno, ¿qué es lo que le quería decir yo con este dibujito? Acá tengo ahí, no sé si alcanzan a ver una circunferencia de color rojo alrededor de la Tierra, indicando que ¿se ve? Es finita. Bueno, ahí digamos que desde este borde de la línea hasta este borde son 12, acá lo vamos a escribir, 12.000, así redondeando, ¿no? 12.000 kilómetros, ¿sí? Y ustedes vieron que la primera parte de la atmósfera tiene una altura de 10 kilómetros. O sea, si de acá a acá es 12.000, ¿cómo represento 10 acá? O sea, 12.000 a 10 es como 1.200 a 1. O sea, yo tendría que hacer una liñita re finita acá. Y ese sería el tamaño de donde no está permitida la vida por arriba de la superficie. Y 10 kilómetros por debajo sería otra línea también re finita, a partir de la roja, que no la puedo dibujar a escala, sino que la hice más gordita porque no me daba la escala, pero ahí digamos que en esa línea verde que están viendo está toda la vida, en ese cascaroncito de la vida como la conocemos, ¿no? De las profundidades de los océanos más profundas, 10 kilómetros de profundidad, hasta la altura, digamos la punta del Everest, que está a 8000 metros, que todavía podemos respirar alguito. Pero digamos que en este fino cascarón de 20 kilómetros se da la vida como la conocemos. Las cosas conocidas y desconocidas ahí están, ¿sí? Entonces muy frágil el planeta Tierra. Fíjate que es nada donde se da la vida.
hay que cuidarlo, ¿no? Vamos con el principio de Pascal. Los cambios de presión en el interior, esto es lo que dice el principio de Pascal, ¿no? Los cambios de presión en cualquier región de un fluido confinado y en reposo se transmiten sin alteración a todas las regiones del fluido. Bueno, esto te dice, esto es muy importante, pero la palabra clave acá es cambio de presión. No habla de la presión, sino del cambio de presión. Cambios de presión, ¿sí? Ponele que tengamos, le saquemos este émbolo, que tengamos solo el matraz con un fluido, ¿sí? Y bueno, tengo la presión del fluido que va aumentando conforme me voy más a profundidades, ¿no es cierto? Pero bueno, una vez que esto está en reposo, tengo distintas presiones en distintas alturas, no hay problema. Si yo le meto un émbolo acá y genero una presión, un cambio de presión de 10 pascales, ese cambio de presión es el que se transmite a todas partes del fluido. A ver, ¿qué quiero decir? Déjame que sea más claro, y pongamos numerito acá. Voy a inventar números. No está el émbolo, ¿no? Suponte que acá a una cierta profundidad tengo, por decirte algo, 100 pascales, ponele. Acá vamos a poner 200 pascales. Y bueno, obviamente 7 puntos está acá también a la misma profundidad, y este también va a estar a 200 pascales. Y te va acá, va a tener a esta profundidad 300 pascales. Y digamos que son curvas de nivel donde las presiones son constantes, ¿tá? O sea, la presión acá, y contra el recipiente la presión es la misma. Lo que importa es la profundidad. Ahora, vos venís y haces un cambio de presión por decirte algo, de un cambio de presión, un delta P, si querés, de 15 pascales, así le ponemos. O sea, yo meto un émbolo, aplico una fuercita en esta área y genero un cambio de presión de 15 pascales. Ese cambio de presión, dice el principio de Pascal, se transmite a todo el fluido que está acá confinado, inclusive con el recipiente que lo contiene. Es decir, y vamos a cambiar el color. A ver, para que cambie esta barra. Me cuesta tanto, me mata el zoom con esta barrita que tiene de... Ay, no, cambio de lugar. Vamos a poner acá el color amarillo. Si yo genero un delta de presión de 15 pascales cuando le aplico esta fuerza F en esta área, esos 15 pascales se van a reflejar acá. Donde era 100 pascales va a pasar a ser 115 pascales, y acá donde era 200 va a pasar a ser 215 pascales, y donde es 300 pasa a ser 315 pascales. El cambio de presión, ese delta P, se transmite de la misma forma a toda parte del fluido, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es lo que dice. Y las aplicaciones de Pascal en la vida cotidiana son infinitas. Bueno, muchas. Estoy exagerado a veces, ¿no? Pero lo que importa es el cambio de presión que vos producís en un punto en fluido. Ese cambio de presión se transmite a todo el interior del fluido, inclusive contra la pared del recipiente que lo contiene. Aplicaciones, acá hay un esquemita de un sistema de freno, ¿no? Hidráulico de un auto. Acá tengo un freno Zapata que trabaja con un líquido hidráulico, ¿sí? Líquido de freno. Y acá un freno a disco. Acá vos cuando pisas el freno con tu pie, acá hay un sistemita de palanca, hay una de multiplicación, bueno, acá hay torques, también hay mucho de física acá en un freno de un auto, ¿no? Pero bueno, digamos que un cambio de presión que vos producís en un fluido, porque acá hay un pistón, pisás, genera un cambio de presión. Ese cambio de presión se genera en el interior del fluido. Inclusive acá obliga, digamos, el fluido a abrir estos dos pistoncitos, y estas zapatas se pegan contra la campana de la rueda y frenan las ruedas. Generalmente las traseras son de tambor y la delantera son freno disco. Acá serían como dos émbolos que aprietan el disco para que no gire. Hay otro auto que tiene las 4 ruedas con freno de disco, o yo tengo un Falcon, poner viejo,
que tiene las 4 ruedas con freno tambor. Y los nuevos tienen además un sistema de servofreno para hacerlo más eficiente. Y después viene el sistema ABS que lo hacen más confiable. Pero bueno, la base es toda con transmisión de cambio de presión. Vos acciona un pedal, ese pedal mueve un émbolo, comprime un fluido generando no es la compresión incompresible los fluidos que usamos, pero genera un cambio de presión, y ese cambio de presión es el que se transmite en todo el fluido. Hay partes móviles que se van a accionar trabando la rueda o algún dispositivo para que el auto no avance. Aplicaciones en la industria van a encontrar mucho. Por ejemplo, los camiones volquete trabajan así, con fluidos, que ya no va a haber está bien, van a haber fluidos, sí, van a haber émbolos, sí, nada más que el émbolo, generalmente habrán acá recipientes ya, depósitos de fluidos y bombas hidráulicas que van a bombear líquido a una determinada presión, pero los cambios de presiones que se van a generar se van a transmitir a toda la parte del fluido, y son tan grandes, tan enormes, que pueden llegar a levantar una carga de un volquete de 10 toneladas, 15 toneladas como si nada. O las topadoras o excavadoras o retroexcavadoras, todas trabajan con aplicando el principio de Pascal. El más simple para visualizar tal vez es la prensa hidráulica. Vamos a sacar esto por acá. La prensa hidráulica, o acá tenemos un gato hidráulico que lo conocemos nosotros, ¿no? Y que lo van a encontrar así, simbolizando este dibujo está simbolizando o representando una prensa hidráulica. Bueno, este es el gato hidráulico, ¿no? El gato, ¿qué lo caracteriza? Fíjate que acá tengo un émbolo finito en un recipiente donde hay un líquido, y acá hay un émbolo más grande. O sea que acá tengo un área grande, el área B, y acá tengo un émbolo chiquitito, el área A. Bueno, vamos a cambiar el color porque este color no lo veo mucho. Fíjate que acá ¿dónde estás? Acá. Bueno, vamos acá. Fíjate que acá tengo el émbolo finito. Acá sería el émbolo finito. Tengo fluido con un recipiente. Acá tengo un émbolo más grande, ¿sí? Acá pongo un pistoncito de área transversal A, que estaría simbolizando el émbolo finito. Y acá el émbolo que tiene una sección transversal AB, que estaría representando esta sección transversal de este émbolo. La idea es que acá voy a aplicar una fuerza, ¿sí? No sé, ¿me quería hablar, Pablo? ¿O tenés prendido el micrófono? Bueno, si vos ejercés acá una fuerza en A, en esta área transversal A, donde el diámetro de A yo le puse 0,8 centímetros, o sea 8 milímetros, y si vos te acordás que la área era pi por diámetro al cuadrado sobre 4, haciendo las cuentas me da que el área transversal de A es 0,50 centímetros cuadrados. Es el área transversal de A, el área de este émbolo pequeño. ¿Sí? Si vos aplicás acá una fuerza, acá en A genera un cambio de presión. Ese cambio de presión, dice Pascal, que es el mismo acá, en cualquier parte del cilindro del fluido, genero el mismo cambio de presión. Inclusive acá tengo el mismo PA que acá, el mismo cambio, ¿no? Delta de presión, el mismo cambio que generé acá lo genero acá. Bueno, fíjate que si con este gato yo soy capaz de subir este auto, podríamos decir, bueno, a ver, pongamos el auto, dejemos en equilibrio, generemos un cambio de presión e igualemos la presión en este punto igual a la presión que está generando el auto sobre este punto. Esas presiones son iguales. Lo que hice es poner al diámetro del cilindro 8 centímetros, ¿sí? 10 veces más que el diámetro del émbolo finito. El área de B es 50 centímetros cuadrados. El área de A, la sección transversal de A, es 0,5 centímetros cuadrados. Bueno, si voy igual a que la presión en A
es igual a la presión en B, y presión era fuerza sobre superficie, la fuerza de A sobre el área de A es igual a la fuerza de B sobre el área de B. Si vos despejás de ahí fuerza de B, fíjate, despejás fuerza de B de acá, el área de A que está dividiendo pasa multiplicando, te quedaría que la fuerza de B es área de B sobre área de A por FA. Si vos reemplazás, el área de B es 50 centímetros cuadrados, el área de A es 0,5 centímetros cuadrados por F de A. Esta pantallita siempre me tapa, tengo que acostumbrarme a... Bueno, y de acá si vos dividís los 50 centímetros cuadrados sobre los 0,5 centímetros cuadrados te da 100. O sea que tengo un multiplicador de fuerza, digamos. La fuerza que estoy haciendo sobre B es 100 veces la que está haciendo A. Yo hago en A una fuerza y la multiplico 100 veces y que actúa sobre B. Y es mucho, ¿no? O sea, está claro, yo acá en este pistoncito yo hago una fuercita de 1 newton y en el pistón grande haría 100 newton. Estoy multiplicando por 100. ¿Sí? Bueno, vamos a decir un auto, ponerle un auto tiene 1000 kilos, o sea 10.000 newton, por decirte un auto mediano grande, ¿no? 1000 newton. Entonces, si vos tenés que dividir por 100, vos tenés que hacer 100 newton de fuerza. Con 100 newton de fuerza acá, es como 10 kilogramos de fuerza, lo haces. Además tiene un sistema de palanca. Si la palanca es más larga y hace calcular los torques, con el dedo meñique subí un auto de 1000 kilos, de una masa de 1000 kilos, ¿no? 100 a 1 es mucho, ¿no? 100 a 1 es mucho. No sé si se dan cuenta. Por ejemplo, yo te doy si vamos 100 a 1, yo te doy un peso y vos devolvés 100 pesos. ¿Sí? Es mucho. Para ir capaz que no se vea tanto, ¿no? Pero si yo te doy 100 pesos y vos me devolvés 10.000 pesos, eso es 100 a 1. ¿Sí? O mejor, yo si te doy 10.000 pesos, vos me devolvés, a ver, ¿cuánto me devolvés? 10.000, le agrego 2 ceros, 1.000.000 de pesos. Ahí está, ahí dolería más, ¿no? Esto es un 100 a 1, yo te doy 10.000 y vos me devolvés 1.000.000. Esto es un 100 a 1. Es importante. Y cuanto más grande es el área B respecto al área A, el factor de multiplicación, que es este cociente, mirá, fíjate, el cociente de la área, más importante va a ser. Por eso un gato hidráulico que es chiquito, son medio pesados, ¿no? Por 5, 6 kilos, pero lo tenés en el auto, o 7 kilos, no sé cuánto pesarán. O si tenés un camión, capaz que pese 20 kilos, pero un camión de 20 toneladas lo subí con un gato de esto. Por lo menos una rueda lo levantas tranquilamente con una palanquita, haciendo un poco de esfuerzo, lo subí. Bueno, a ver qué hora es. Uy, las 10:04, me pasé. Bueno, me quedaría manómetros, que esto vamos a dar la clase que viene. No llegué. Vamos a dejar de compartir. Uy, ahí el chat hay un montón. Dice esta clase porque me perdí hace un rato. El profe está grabando la clase. Sí. Vamos, dejé de grabar.